bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Les damos la cordial bienvenida a este espacio de la Santa Cena, que cada día martes lo celebramos en punto de las 6 de la tarde, hora de Arizona. Aleluya. Y pues queremos que invites a alguien a que compartas el link de Facebook con alguien que usted conozca, no importa en qué parte del mundo se encuentre, porque queremos que todos los que hemos sido redimidos, lavados con la sangre del Cordero, tengamos acceso a ser hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y hacer esto en memoria de mí, dijo el Señor. O sea, no es opcional. Nosotros no nos podemos adjudicar de la manera que nosotros queramos, la manera de cómo conducirnos en el reino de Dios. Muchos se preguntarán, ¿qué es la Santa Cena? Porque van empezando su vida cristiana. Pero pues está establecido en la palabra de Dios, y hay bastantes versículos bíblicos donde antes de morir Jesús habló con sus discípulos y les hizo ver lo que iba a ser el alimento y lo que iba a ser la sangre del nuevo pacto, lo que acabaría con un sistema de sacrificios y habría un único sacrificio perfecto para redimirnos, cambiar nuestras vidas totalmente, que fue el derramamiento de su sangre en la cruz. Y posteriormente pues vemos cómo Jesús, todo aquel que ya nace de nuevo, como vemos a los apóstoles antes de que Jesús muriese, estaban impactados, impresionados al ver a Jesús cómo se conducía. Y se conducía pues haciendo prodigios, milagros, resucitando muertos, convirtiendo el agua en vino, caminando sobre el agua. O sea, comenzó a hacer muchas cosas que pues a los ojos de una persona en lo natural, cuando nunca se ha visto eso, pues dices tú, algo está pasando aquí. Pero sin embargo eran unos incrédulos. ¿Por qué? Porque vemos el final de su vida de Jesús en la tierra, físicamente hablando. Y pues los más apegados lo negaron, ¿no? Pero vemos que era parte de que hoy nosotros podamos comprender lo que es vivir sin la vida de Dios y vivir con la vida de Dios. Y al celebrar la Santa Cena, Dios nos mantiene apartados de un sistema que afecta nuestra vida espiritual, que es en tu vida la falta de perdón. Cuando una persona no perdona, cuando una persona tiene resentimiento, cualquier cosa que guarde en su corazón contra alguien, no es aprobado por Dios. Y quiero compartirte lo que en la Biblia nos enseña. Ahí en el libro de Mateo 6:15 está escrito. Lo vamos a leer y nomás como una referencia bíblica, y ver la importancia, por qué celebrar la Santa Cena. La Santa Cena te mantiene a ti analizándote tú mismo, cómo estoy procediendo en mi vida. Y lo más maravilloso de esto es que la nueva vida en Cristo es vivirla en el Espíritu. Esa es la nueva vida en Cristo. No podemos vivir la vida entre carne y espíritu. No. Lo que viene a ser el parteaguas de Jesús fue eso. ¿Qué hizo la muerte de Jesús? Partió un sistema y estableció el nuevo sistema. ¿Qué es la vida en Cristo? Acabar con la carne y establecer el espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en esta cita que te di? Mateo 6:15. Dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados.
Necesitaremos un teólogo para interpretar lo que dice ahí. ¿Qué opinas tú? No, pues es algo tan sencillo como el blanco y el negro, ¿no? O sea, no necesitamos una explicación, pues, o sea, es más claro. Alguien podrá decir, yo no puedo perdonar por lo que se me hizo, pero Jesús pagó para que tú perdonaras. Amén. Jesús dio su vida para que tú pudieses tener la fuerza divina, que es el Espíritu Santo en tu vida, y pudieses perdonar. Ya. Porque lee otra vez el versículo. Voy a leer, pero esta es la versión amplificada. Dice, pero si no perdonas a otros sus transgresiones, dice, sus pecados voluntarios o insensatos, dejándolos que se vayan, o sea, el pecado, ¿no? Dice, y rindiendo, o sea, dejando el resentimiento, esa es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Dice, tampoco tu Padre te perdonará tus transgresiones. Para los que no vean sintonizado este tiempo, mi esposa no está leyendo solamente, sino que está traduciendo simultáneamente lo que está leyendo en inglés. No es que no sepa leer, sino que estás traduciendo, pues. Pero lo estoy dejando en claro porque muchas personas pueden decir, está inventando, hay tantas cosas que... Pero lo más importante aquí, que tiene que haber una actitud genuina del corazón. Amén. Y tiene que haber un cambio de atmósfera. Si perdonaste, perdonaste. Amén. ¿Sí? No lo puedes decir, lo voy a guardar aquí en secreto. No puedes guardar nada. No, o hay veces que nosotros mismos nos gusta, por hacernos las víctimas, nos gusta traer cosas del pasado y volverlas a traer al presente, ¿no? Entonces eso también es parte del aprender a perdonar, es perdonar, y así como a nosotros nos conviene de que cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y lo recibimos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, estamos muy contentos de que todos nuestros pecados fueron perdonados, ¿no? Y ya borrón, ¿no? O sea, ya no hay un pasado. Y así como nos ponemos felices y contentos de que ya no existe un pasado en nuestras vidas para con Dios, asimismo nosotros también tenemos que aprender a que si una persona pide perdón, te pidió perdón, y tu responsabilidad también, si a ti te pidió perdón, es olvidar también. Amén. O sea, es de las dos, pues, ¿no? El perdón es mantenerte a ti y a mí libres de cualquier cosa que el enemigo pueda planear. ¿Por qué? Porque cuando una persona no perdona, se van activando otros factores que son pecado en nuestras vidas. El no perdonar, viene el resentimiento, viene la venganza, o sea, comienzas a crear otro tipo de mentalidad, y por eso de tal manera Dios amó al mundo, ¿sí? Y nos dio lo más poderoso que existe, la evidencia. Jesús nos los dijo muy claro. El Espíritu de Dios dice, os guiará. Muchas personas sabes que hay muchas personas que no saben cómo perdonar, cristianas. Y hoy, oyendo uno de tus audios, y extremadamente te lo voy a... estabas oyendo unos audios en inglés, y estaba yo poniendo lo más atento posible a lo que estaba oyendo, pero de lo que comprendí, capté, pude comprender una revelación muy grande que quiero compartírselas a todos. Jesús, al único que le dijo, necesitan nacer de nuevo para ver el reino de Dios, fue a Nicodemo. Y hoy oía que la fe
la fe que viene cuando nacemos de nuevo. ¿Sí? Viene una fe divina. Quiere decir que la fe es la habilidad de ver lo que no se ve. Esa es la fe. Pero si alguien no ha nacido de nuevo, no tiene facultad de ver lo que no se ve, porque eso es algo que pertenece al sistema del Espíritu de Dios en el hombre. Uno puede ver con certeza y tener seguridad tan cierto como algo que te puedes... La única manera que yo he encontrado para decirlo, sé que lo tengo. No sé si hay otra manera de decirlo, pero es así como la persona del Espíritu Santo te hace ver lo que no se ve, llamando las cosas que no son como que si fuesen. Fue exactamente el sistema que usó Abraham, el padre de la fe, pero a través de Jesús dijo: todo aquel que entre al reino de Dios, todo aquel que reciba a Jesús, tiene la fe de Dios y tiene la facultad de poder ver lo que no se ve. O sea, ver el reino de Dios. Por ejemplo, voy a hablar de una persona que vive en un país donde la situación está muy precaria. Ahorita, en este momento. Hay lugares del mundo, o tal vez áreas de ciertos países, donde la situación está muy precaria, o sea, demasiado pobre en este tiempo donde la abundancia de riqueza existe, pero la tienen retenida. No quiero entrar en grupos, punto. Pero un hijo de Dios puede comenzar a ejercer fe en esos lugares, llamando las cosas que no son como que si fuesen, viendo abundancia en su alacena, viendo abundancia en su casa. No estoy hablando de derroche ni de prosperidad esa que inventan. No. Estoy hablando como un papá amoroso, siendo el dueño del oro y de la plata, nos dio un sistema para que nosotros pudiésemos establecer el reino de Dios y ser testimonio para gloria de Dios, que haya lo sobrenatural. Y creo que este es el tiempo. Si usted me está viendo ahí, es bien triste cuando a un hombre le dicen: no hay medicina para tu problema, no hay remedio para ti. Pero qué hermoso es saber que decir: tengo la fe de Dios. Así es. Puedo ver mi sanidad. Amén. ¿Sí? Y puedo ver que Recibir, ¿no? ¿Cómo le llamamos? A la fe, la sustancia. También la fe es la sustancia que crea, que hace, que donde no hay para los alimentos, aparezca para los alimentos. Donde no hay esperanza para un matrimonio. ¿Cuántos matrimonios echa pedazos? A mí me ha tocado verlos, y que por el Espíritu Santo de Dios ahorita están juntos, donde supuestamente en ellos ya no había, solamente oían la voz del diablo a través de demonios y solamente actuaban obedeciendo esas voces. Pero cuando una persona se rinde, entrega su vida a Jesús y recibe a Cristo como su Señor y tiene esa fe, ahora puede comenzar a declarar. Hoy aprendí de un gran ministro que la manera de perdonar para alguien que se le hace difícil perdonar, acepte primero que lo va a hacer Dios a través del Espíritu Santo en su vida. Fíjese bien, ¿por qué? Porque la fe es, pues, la certeza de lo que se espera, ¿sí? Y
empiece a decirlo con su boca y creer con su corazón, yo perdono a esta persona. Y va a llegar el momento donde el perdón va a ser tan real que usted va a vivir una certeza de que usted sabe que Dios ya le perdonó, porque perdonó. Lo que sucede es que no solamente son palabras, como, o sea, nosotros lo vemos nomás como son simples palabras, ¿no? Pero no captamos el poder y el peso que nuestras palabras tienen, ¿no? En estos últimos tiempos me he dado cuenta de cómo nuestro Dios creó todo. ¿Con qué? Con la palabra. Con la palabra, Amén. exactamente. O sea, todo lo que vemos, todo lo que no vemos, existe por las palabras de nuestro Dios. Entonces, si nosotros podemos captar y comprender que por medio de las palabras todo surgió y existió, entonces podemos comprender la importancia de nosotros, como dices, ¿no? El perdonar, el hablarlo. O sea, estamos estableciendo una verdad, estamos estableciendo algo, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que en estos últimos tiempos, estas últimas semanas, es lo que he estado yo meditando en las palabras, o sea, Amen. Lo que hablamos, el peso que tiene, las consecuencias que tienen, el por qué no vemos fruto o desarrollo en las vidas, porque por lo que hablamos. El perdón, por ejemplo, para mí, perdonar no es difícil. Para mí no es difícil ahora. Pero yo recuerdo tiempos, siendo cristiano, hablando en lenguas y levantando mis manos y adorando a Dios, de repente que pasaba por ciertas circunstancias, al momento de perdonar era difícil para mí. Hoy no, porque hoy entiendo que si una persona me dañó, yo estoy para bendecirlo ahora. ¿Por qué? Porque antes eso no lo podía comprender, y eso es porque la carne, cuando uno vive en la carne, es venganza inmediatamente. Sí, me la va a pagar, y ¿no? otra de las cosas que también tenemos que comprender es que Satanás anda detrás de el poder manifiesto o que fluye en nuestras vidas, ¿no? Entonces, él siempre trata de diferentes maneras como tratar de frenar, de truncar nuestras vidas espirituales, y en este caso, pues la falta de perdón, la falta de aceptación de perdón es una de esas áreas en donde pues él provoca que la gente no perdone, pues, ¿no? Y que vaya acumulando en la persona barreras para que la palabra no pueda fluir y operar en nuestras vidas con libertad. Es algo que si cualquier persona que se propone a celebrar la Santa Cena por lo menos una vez por semana, va a llegar el momento donde su estilo de vida es estar a cuentas con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que está escrito en esta parte de la Santa Cena que no tomemos a la ligera la Santa Cena, que no lo hagamos por costumbre y tradición, sino por una relación que tenemos con Dios, y que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. ¿Qué tiene que ver con el cuerpo de Cristo? Pues todos los que componemos la familia de Dios, todos los que somos miembros activos del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si somos miembros, a mí me debe interesar todas las partes, como los miembros de mi propio cuerpo. Así es. Un solo órgano que me falle me hace sufrir. Y yo creo que nosotros debemos de estar dolidos en cierta manera cuando vemos personas que deber de desarrollar fe conforme la verdad de la palabra de Dios, están desarrollando
una actitud incorrecta y luego se presentan las consecuencias de eso. El que no oye lo correcto piensa lo incorrecto, y el que piensa lo incorrecto habla lo incorrecto, y la vida y la muerte está en la lengua. Y al rato dice, no sé por qué me vino esto, o no sé por qué pasó aquello, y es que y luego se meten en ideas donde involucran a Dios y culpan a Dios de que lo que están pasando, no, es que no quisieron retomar la sana doctrina, que es lo que está escrito en la palabra. Recordemos algo, nosotros vamos de paso, todos vamos de paso en esta tierra, vamos como turistas, ¿sí? Extranjeros, tarde o temprano. El que tiene ahorita 20 años, en 10 años va a tener 30, y así, o sea, todos. Y luego 60. Y luego 60, hablando de... Mira lo que dice en Primera de Pedro 1:17. Velo ahí. Primera de Pedro 1:17. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Aleluya. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿Ya? ¿Otra vez? Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Conforme lo que hagamos. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Residentes temporales. Ahora, a lo que yo comprendo y entiendo, va a haber recompensa de lo que hagamos. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, no puedes hacer cosas buenas si no obedeces a Dios. Entonces, durante el tiempo de exilio, dice en la versión de la Pasión. Santo. Se me figuró a los nazis, ¿no? Aleluya. No. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero no leíste el 18, ¿verdad? No, me dijiste el 17. Pero podemos leerlo aquí en Reina Valera. En Primera de Pedro. Si usted tiene con qué anotar, anótelo. Y haga un estudio en su casa. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Aquí dice la palabra de Dios: y si invocas por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo. Óyeme, todo el tiempo. No los domingos cuando vamos al servicio, no los jueves cuando vamos al servicio. No, todo el temor. El temor es la reverencia a Dios. Amén. Aquí dice con reverencia y con viene siendo, es como cuando se le da pues es tributo. como cuando te paras en reverencia a alguien, ¿no? Pero no hay un término específico en español. Todo el tiempo dice en vuestra peregrinación, pero el 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, una vida que no perdonaba, una vida que tenía un sentido de sufrimiento. Dice en otra parte de la palabra que siguiendo la corriente del Dios de este mundo. Vacía e inútil, dice aquí. Fíjate qué tremendo. Sabiendo que fuiste rescatado de una vida vacía e inútil, de vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino, dice, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Así es. La vida nueva que hoy tenemos fue por ese derramamiento de sangre. Amén. Y cada vez que usted celebra la Santa Cena, estás poniéndote en la perfecta frecuencia donde Él quiere. Y Él mismo está escrito en la Biblia. No por nadie es preferido por Dios. No, Él es Dios y dice, yo no tengo preferidos. Según tu decisión que tú tomes y como actúes, tú vas a tener tu recompensa. Me acuerdo aquel ministro que venía que decía, soy el favorito de Dios, decía. Ya vi. Ahora nos reímos, ¿no? Al darnos cuenta que vamos entendiendo. Sí, pero pues en aquel entonces pues creíamos, ¿no? No, y la verdad, le voy a decir algo. Cuando yo oía personas echarse flores de esa manera, y yo decía, híjole, pues ya me ganaron el lugar. Entre mí decía, ¿no? Y uno se queda medio... Y ahora vemos la Biblia y dice, no, Dios no tiene preferido. Imagínate que en aquel tiempo cuando este personaje venía y decía que era el preferido, y decirle, no, usted no es nada preferido. Oye, ¿y qué de la porción de la palabra donde dice que uno de los apóstoles era el preferido de Jesús? Porque en uno de los evangelios dice, ¿no? Uh-huh. Pues aunque era un apóstol escribiendo, ¿no? Y aparte que para Jesús, no para Dios. Ok, pues sí, porque era En la Jesús tierra. el Hijo del Hombre ya. Sí. Uh-huh. Y aquí estamos hablando del fin de la película. Aquí Ya. era el principio de la película. Aquí estamos viendo el final. Lo que cuenta va a ser al final. ¿Sí? Pero veamos lo que dice el 19. El 19, a ver, vamos a ver, en la Nueva Traducción Viviente dice, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. En esta versión dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya, aquí en de la Pasión dice, pero la preciosa sangre de Cristo, un cordero sin mancha y sin arruga, dice, fue sacrificado por nosotros. Sí, fue un sacrificio perfecto para que ahora nosotros vivamos una vida perfecta. Amén. En el Espíritu. En el Espíritu nosotros somos... Me tocó hablar con una persona en esta semana y esta persona se convirtió a Cristo y dice que pues en todo lo que ella asimilaba de enseñanzas, pues se le enseñaba que no somos perfectos. Y le digo, no nomás no somos perfectos, le digo, en la carne, sin Cristo, somos la misma naturaleza satánica, le digo, bajo el dominio de Satanás. Pero ahora le digo, ¿cómo vamos a seguir siendo imperfectos bajo la potestad de Jesús? Estoy hablando en el Espíritu. Y esta persona se me queda viendo y me dijo, jamás había visto eso. Porque es la sangre la que nos limpió Amén. Completamente a nosotros y nos hizo nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Sí, es cierto, seguimos viviendo en un cuerpo. Que el cuerpo, la carne tiene deseo. Los sentidos tuyos tienen deseos. Es más, te grita la carne por pecar. Te chifla. No, es verdad. Y no nomás a todos. La carne tiene una naturaleza. Amén. Pero si habéis muerto con Cristo, dice, habéis
crucificado la carne. ¿Qué quiere decir? Pusiste el espíritu de poder y dijiste, no más, tú no vas a mandar, estás muerta. Y eso es algo que le hace falta aprender a la iglesia, para que caminemos en el espíritu y mantengamos que el espíritu tenga el control, siempre tenga el control. Estoy hablando de la persona del Espíritu Santo. ¿En dónde? En nuestro espíritu y nuestra conciencia, para que entendamos por qué tenemos la mente de Cristo. Nuestra conciencia nos va a dar testimonio por la mente de Cristo lo que está escrito en la palabra, y usted va a poder saber si le está hablando Dios o no le está hablando Dios. Por eso es bien importante que comience a confesar con su boca, creyendo con su corazón que Dios es fiel y que Dios es justo y que Dios hizo una obra perfecta. Él no nos trajo a su reino a sufrir. Él nos trajo para tener vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Amén. Aleluya, pues ha llegado el tiempo para celebrar la Santa Cena. Les invitamos a que tengan ya listo ahí su jugo, su pan para celebrarlo, y vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 11, pero antes de leerlo vamos a orar. Siempre que lo hacemos, oramos. Así que vamos a orar. Si es usted una de las personas que le han dicho que no se puede perdonar, crea lo que Dios dice, todo es posible si usted cree. Comience a decir con su boca, yo perdono a la persona esta, y va a llegar el día donde va a darse cuenta que sí puede perdonar a la manera de Dios, porque creyó con el corazón, tuvo la fe para ver totalmente perdonada a esa persona. Y te vas a desconectar de un sufrimiento que genera enfermedades mentales, enfermedades físicas, pobrezas, tantas cosas. Pero hoy invito a todas las personas a que tengamos una actitud de humildad y decirle al Señor, perdónanos. Tal vez tú puedas decir, pues ¿de qué le voy a pedir? A ver, una palabra que haya salido de tu boca es suficiente para que hayas afectado tu vida espiritual. Y por eso el Señor en su sabiduría dejó constituido que se celebrara la Santa Cena. En memoria de Él lo vamos a hacer, pero no obstante antes le vamos a pedir perdón. Padre, gracias. Gracias. Hoy nos congregamos en tu nombre, pidiéndote perdón, Señor, por toda palabra que haya salido de nuestras bocas, que son palabras que no edifican, palabras que destruyen, palabras que dañan. Señor, hoy llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, Señor. Hágase en mí y en cada uno de mis hermanos tu voluntad. Hágase conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Hoy postramos, Señor, cada área de nuestras almas, nuestra voluntad. Hoy declaramos que es tu voluntad, que la inteligencia que hoy nos has dado se postra ante ti. Así es, Padre. Los deseos, Señor, se postran ante ti. Así como los reyes magos se postraron y trajeron a ti, Señor. Nuestra ofrenda es la obediencia. Nos postramos poniendo la obediencia frente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu sangre que nos limpia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Pues vamos a leer ahí en 1 Corintios 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por este pan. Gracias porque nos permites en participar en este acto donde creemos que fielmente el plan tuyo es que nos mantengamos libres espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente y financieramente, Señor. Nos quieres libres y te damos gracias por él. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias, Jesús, por cada gota que derramaste por nosotros. Un sacrificio perfecto. Hoy lo honramos, Señor, por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Puede tomarlo. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y recuerde, somos hijos del mismo Dios. Tenemos la misma herencia. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Tenemos oportunidad enorme de disfrutar este paseo, porque es un paseo. Vamos de paso. Yo opino que hay que disfrutar este paseo y enfocarnos primeramente en el reino de Dios y su justicia, porque Dios está despertando una generación que no lo va a limitar, una generación que se moverá en el poder sobrenatural como un estilo de vida. En todos los lugares del planeta Tierra van a comenzar a salir esos hombres y esas mujeres. Y yo te invito a que usted sea parte de ellos, como nosotros creemos fielmente que somos parte de ellos. Aleluya. Pues gracias a todos y cada uno de ustedes. Recuerde que el próximo martes estamos en punto de las 6 de la tarde, hora de Arizona. Amén. Bendiciones, los amamos. Hasta pronto, saludos. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.